La Constitución se refiere, por tanto, de forma individualizada y no sistemática al derecho de gracia o a la prerrogativa de gracia. El constituyente no alcanzó a definir ni cuáles iban a ser las distintas manifestaciones del derecho de gracia, ni tampoco en qué debía consistir materialmente el ejercicio de tal derecho. Lo único que parece desprenderse de manera clara del texto de la Constitución es que el ejercicio del derecho de gracia corresponde constitucionalmente al jefe del Estado, con arreglo a la ley. Evidentemente, la atribución que la Constitución hace al monarca del ejercicio de este derecho debe entenderse siempre necesitada de un refrendo ministerial que traslade la responsabilidad del acto al miembro del Gobierno que lo refrenda. No obstante, esta falta de sistematización puede ser suplida con alguna aportación doctrinal acerca de lo que debemos entender como derecho de gracia. Se ha entendido tradicionalmente que engloba diversas figuras, entre las que podemos destacar tres. Por una parte, el indulto particular, por otra, el indulto general y finalmente la amnistía. El indulto particular es un acto por el cual se remite la pena total o parcialmente, según sea un indulto total o parcial, pero no se eliminan el resto de consecuencias derivadas de la responsabilidad penal, como serían las penas accesorias o la responsabilidad civil o los antecedentes penales. Este indulto particular obedece a una motivación de alcanzar la justicia material y, por tanto, sus causas o su concesión no es debida al delito, ni, por supuesto, a discrepancias con la sentencia, sino que sus causas se deben encontrar en un mejor cumplimiento con las exigencias del derecho en razón a las condiciones personales de los penados. Por otra parte, el indulto general se proyecta sobre un número indeterminado, pero plural, de personas. Este indulto general suele tener una motivación política, puesto que se suele conceder con ocasión de un acontecimiento político de gran relevancia. El indulto general, que está absolutamente prohibido, expresamente prohibido en nuestra Constitución, no obedece a las mismas motivaciones que el indulto particular, puesto que se atiende a la naturaleza del delito y no a las condiciones de cumplimiento de las penas. Por último, la amnistía tiene cabida en nuestro Estado constitucional, pero no dentro de lo que es la institución del derecho de gracia, sino más bien amparada por el artículo 9.3, es decir, por el principio de retroactividad de las disposiciones sancionadoras favorables de los derechos individuales, al implicar la amnistía la eliminación del delito, es decir, la supresión de ese delito y como consecuencia de una reforma legal en ese sentido, de tal forma que se eliminaría y se extinguiría por completo la responsabilidad penal de los que hubieran incurrido en ese delito anterior. Una vez que hemos visto cuáles son las distintas manifestaciones del derecho de gracia, podemos concluir que nuestro Estado de Derecho, en el que únicamente se contempla como ejercicio de la prerrogativa de gracia el indulto particular, este se ha insertado por razones muy diversas, pero en todo caso es absolutamente compatible con el Estado de Derecho, ya que puede incluso contribuir a perfeccionarlo. En este sentido, ya hemos advertido que son razones de justicia material las que motivan la concesión de los indultos particulares y así el Tribunal Constitucional, en relación a esta cuestión, ha advertido que determinadas circunstancias fácticas pueden dar lugar a que en ocasiones las penas impuestas como consecuencia de un ilícito penal pierdan total o parcialmente su significado legal y constitucional. Precisamente para ello existe la figura del indulto, que permite compatibilizar las exigencias de la justicia formal con las de la justicia material del caso concreto. Bien, una vez analizadas las distintas manifestaciones y la finalidad de estas figuras del derecho de gracia,
debemos analizar también dos cuestiones que resultan al menos ciertamente problemáticas. En primer lugar, la Constitución, pese a atribuir formalmente al monarca el ejercicio del derecho de gracia, no realiza ninguna referencia al órgano encargado de tomar la decisión que posteriormente firmará el rey. Es decir, la Constitución no atribuye al Gobierno explícitamente la competencia para resolver los expedientes de indulto. Sin embargo, esto se ha venido haciendo así gracias a una interpretación sistemática de los artículos de la Constitución que permiten deducir que, ya que corresponde al monarca el ejercicio de esta prerrogativa, pues debería ser un miembro del Gobierno el que, al asumir la responsabilidad, también ejerciera materialmente esta prerrogativa. Así lo ha entendido también la jurisprudencia. Lo que ocurre es que parece que nada obstaría a atribuir esta competencia material a otro órgano distinto del Gobierno, como por otro lado si se contemplaba, por ejemplo, en la Constitución de la Segunda República, en la que la potestad para conceder los indultos individuales correspondía al Tribunal Supremo, a iniciativa o a propuesta del tribunal sentenciador. Por otra parte, también es problemático el encaje del indulto en el Estado de Derecho, ya que puede contravenir el principio de separación de poderes. Es decir, se puede afirmar que el ejercicio del derecho de gracia supone, en cierto modo, una invasión por parte del Poder Ejecutivo en las competencias que tiene asignada el Poder Judicial. Es decir, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, según el artículo 117 de la Constitución. Sin embargo, es necesario hacer notar que la propia naturaleza del indulto confirma su respeto a las decisiones de otras instituciones del Estado, puesto que el indulto no es un acto jurisdiccional, por tanto no invade competencias del Poder Judicial, sino que es un acto del Gobierno que deja sin efecto la pena de un delito, incidiendo, sí y desde luego, en el cumplimiento de la decisión judicial inicial, pero no en la función jurisdiccional. Por tanto, podemos decir que en la actualidad el encaje constitucional del derecho de gracia y en concreto del indulto particular es posible siempre que no se produzcan perturbaciones graves, y estas posibles perturbaciones se pueden contrarrestar primero con la existencia de una regulación legal clara y garantista, y por otra parte con el control judicial de los elementos reglados de esta potestad. Hay que decir que respecto a la primera cautela, es decir, la regulación legal de esta figura del indulto, la encontramos en la Ley del Indulto, que fue promulgada con carácter provisional el 18 de junio de 1870, es decir, hace más de 140 años. Esta ley provisional del indulto es la que en la actualidad regula de manera completa, podemos decir, el ejercicio del derecho de gracia en su manifestación del indulto particular. Si bien es cierto que ha sido reformada en el año 88, la reforma de aquel año solo incide en algunos aspectos en absoluto fundamentales, aunque en cierto modo sí que recoge algunas precisiones y algunos principios constitucionales, pero insistimos que la regulación global se encuentra en esta ley, que es del siglo XIX. En dicha ley se atribuye, por tanto, al Gobierno la capacidad o la facultad para ejercer el indulto particular a través de un Real Decreto que es aprobado en el Consejo de Ministros a iniciativa del Ministro de Justicia. Es, por tanto, necesario que se regule el indulto particular, esta institución concreta del derecho de gracia, de una manera mucho más actual y acorde con los principios de la Constitución.
Y, en segundo lugar, también cabe destacar respecto a la otra garantía que apuntábamos anteriormente para conseguir que el encaje constitucional del derecho de gracia sea respetuoso con el Estado de Derecho, la existencia de un control judicial de los actos, del contenido reglado de este acto, ¿no? Hay que decir que el indulto particular tiene un triple control. Por una parte existe un control parlamentario, evidentemente las fuerzas políticas, los grupos parlamentarios pueden exigir responsabilidad al gobierno y pueden utilizar los mecanismos ordinarios de control para pues, intentar poner de manifiesto ante la opinión pública la oportunidad o no de estas medidas de indulto. Evidentemente, estos mecanismos de control parlamentario siempre son limitados. Por otra parte, existe también la posibilidad de un control por parte del Tribunal Constitucional en el supuesto en el que se pudiera dar un conflicto de competencias por vulneración del principio de separación de poderes. Y por último, tenemos también el control jurisdiccional ordinario, que se residencia en la jurisdicción contencioso-administrativa, que tiene capacidad para controlar la legalidad de los componentes reglados de este acto de indulto, que últimamente, como decimos, ha sido objeto de abundantes críticas, ya que uno de los aspectos más problemáticos de la regulación del indulto en la actualidad es que no requiere motivación. La ley de 1870 establece unos supuestos en base a los cuales se puede conceder el indulto, pero los motivos son unas razones vagas de justicia, equidad y utilidad o conveniencia públicas. Todos ellos unos términos jurídicos bastante indeterminados que, unidos a la ausencia de motivación concreta, a menudo tienden a oscurecer o por lo menos a hacer ciertamente opaco el ejercicio de esta facultad. Quisiera terminar esta breve explicación del derecho de gracia, en concreto del indulto particular, con una mención a una iniciativa legislativa del Grupo Parlamentario Socialista que ha sido presentada en marzo del año 2013, una proposición de ley de modificación de la ley de 18 de junio de 1870 del ejercicio de la gracia de indulto. Esta proposición de ley tiende a reformar la actual regulación en dos aspectos fundamentales. En primer lugar, incluye la necesidad de motivación individual y pormenorizada de cada indulto, en el sentido de concretar cuáles son concretamente las razones de justicia, equidad o utilidad públicas que dan lugar a ese indulto. Incluye también la necesidad de oír al tribunal sentenciador en determinados delitos para cuyo indulto no era preceptivo el informe o la necesidad de oír al tribunal sentenciador, que son precisamente los delitos llamados políticos, es decir, delitos contra la hacienda pública y contra la seguridad social, contra la administración pública y contra la administración de justicia. Y por último, también incorpora esta proposición de ley la necesidad de que el Gobierno remita cada 6 meses a la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados una relación y una copia de todos los expedientes de indulto que se hayan tramitado o se hayan concedido. De esta manera se intenta reforzar también un control parlamentario sobre esta actividad que, insistimos, tiene su pleno encaje en un Estado de Derecho, en un Estado constitucional como el nuestro, pero siempre respetando las debidas cautelas, que son una regulación legal suficientemente garantista, que acote de manera muy limitativa y muy excepcional, porque así lo es esta institución, los supuestos en los que se puede conceder el indulto, y que establezca un procedimiento de concesión transparente, con motivación expresa por parte del órgano que otorga el indulto, y posteriormente la apertura de cauces de control más amplios desde el punto de vista político y desde luego desde el punto de vista jurisdiccional.